Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a leer 1 Timoteo 3, verso 4 y vamos a comenzar a tratar el asunto. Claro, como decíamos, no podríamos llegar a tratar este asunto sin toda la preparación que hemos tenido por la Escritura. Entonces dice, hablando de los ancianos, ¿no? De las características de los ancianos, dice que gobierne bien su casa. Por eso hablamos de gobierno en el hogar. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí en Efesios 6, verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces nos encontramos con dos palabras que hacen parte del tema: gobierno y disciplina. Es un asunto que el Señor le habla a los hombres, es un asunto que el Señor involucra en el asunto o en la vida del hogar, que tiene como fruto que se produzca algo en la iglesia. O sea, como decíamos hace 8 días, no es solo la enseñanza en nuestros hogares, porque eso es una preparación para lo que vamos a hacer en la casa de Dios, y lo mismo el asunto del gobierno y la disciplina, es un asunto que nos va a ayudar a nosotros y nos va a capacitar para poder ejercerlo en la casa de Dios. Entonces, de alguna manera nosotros nos damos cuenta que nuestro hogar es una escuela donde el Señor nos va formando el carácter, una escuela donde el Señor quiere que aprendamos ciertas cosas que van a beneficiar aún la misma iglesia. Lastimosamente, como decíamos también, nosotros hemos visto que el cristianismo muchas veces no pasa del culto hasta la casa. Muchas cosas se ven en el culto, se hacen en el culto, pero no llegan a la casa. Y es contrario, porque las Escrituras nos manda es que eso que estamos conociendo de Cristo debería ser llevado y ministrado en los nuestros. Entonces vamos a hablar de la importancia del gobierno del varón y la disciplina que él debe ejercer en su casa, especialmente con sus hijos. Entonces, pues los que tenemos hijos, para nosotros, los que todavía no, pues ya el Señor comienza a despertarnos en el asunto. La palabra disciplina en el griego es paideia, que significa educación o entrenamiento. Generalmente implica corrección disciplinaria. El diccionario Watson dice castigo o una corrección para mejorar la conducta. O sea que la palabra nos está diciendo que yo debo criar a mis hijos en disciplina, o sea, tratando y corrigiéndolos constantemente como una manera de entrenamiento para formar un carácter y una conducta en ellos. Esa es la primera palabra que usa Pablo, y la segunda palabra es amonestación. El problema es que nuestra generación, y esta es una de las crisis de nuestra generación, tenemos muchos padres, pero ¿cómo decirlo? Tenemos muchos padres que invierten poco tiempo en la educación de sus hijos. Nosotros pensamos que la educación de nuestros hijos es que mi hijo aprenda español, que mi hijo aprenda matemáticas, que mi hijo aprenda sociales, que mi hijo desarrolle ciertas capacidades intelectuales, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de conducta y de carácter, y eso no lo aprende en el colegio. Al contrario, en el colegio va a aprender cosas totalmente opuestas a conducta y a carácter. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de formar carácter y conducta en sus hijos? Los padres. Para eso es la disciplina. Como objetivo que tiene, formar carácter. Ciertamente las cosas que vamos a hablar hoy no son cosas que van a salvar a tu hijo.
Porque la disciplina no produce una nueva conversión, pero sí va a guardar el carácter de tu hijo. Va a crear un niño seguro, un niño estable, un niño con valores, que seguramente por la misma disciplina va a tener más facilidad para atender al llamado en algún momento del evangelio. Va a crear niños felices, va a crear niños con carácter, niños con estabilidad emocional, con principios, que es lo que debería primar en nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a hablar de eso, de disciplina y de amonestación. ¿Qué puede hacer que yo poco influencie el carácter y la conducta de mis hijos? En que yo no preste atención a estos asuntos. Muchas veces nosotros pensamos que solo dándoles comida, solo mandándolos a estudiar y a veces solo llevándolos al culto es suficiente. Pero es ingenuidad. Yo necesito trabajar en mi hijo. Yo necesito trabajar en la conducta de mi hijo, en la manera de expresarse de mi hijo, en sus comportamientos. Es una responsabilidad que Dios me entrega a mí como padre. La segunda palabra es amonestación, que viene del griego noutesia, que literalmente significa, o viene de dos palabras, que es nou y otra que es titemi, que es mente, poner mente. O sea, de alguna manera el padre tiene el llamado de Dios de poner la amonestación del Señor en la mente de sus hijos. O sea, el padre tiene la responsabilidad de transmitirle a su hijo e imprimir en la mente de su hijo los principios y valores morales de su fe. ¿Sí? Eso es una responsabilidad que es del padre. Amonestación y disciplina. Si él puede llegarlo a hacer con su hijo y si él puede educar a sus hijos de una manera que gobierne bien su casa, eso va a ser una gran influencia no solo para él, no solo para su casa, sino para la iglesia. Entonces, antes de comenzar a hablar de la importancia de estos asuntos, vamos a decir algunas cosas que pueden impedir este ejercicio. ¿Qué puede impedir este ejercicio en mi casa? ¿Qué puede impedir que yo no pueda tal vez disciplinar y amonestar a mis hijos? Primero, que tal vez yo tengo un hogar donde mis hijos no son mis hijos. Es un caso muy común. Cuando tú te casaste, tu esposa tenía hijos y tu esposa se casó contigo y tú ya tenías hijos. Eso puede ser un impedimento. ¿Por qué? Porque cuando no son los hijos de sangre, de pronto tiende a haber desequilibrio, no hay ese afecto natural, no hay ese vínculo y eso es supremamente difícil. En ese aspecto ya hay otras cosas que se pueden hacer. Se puede ejercer ya un ejercicio de aconsejamiento, de oración como amigo, pero si no es padre directamente es muy difícil. ¿Qué otro asunto puede impedir que usted no viva con sus hijos? Usted no puede corregir a sus hijos si no vive con ellos. Ahí su influencia tiene que ser oración, tal vez consejo, tal vez provisión, pero difícilmente usted va a poder ejercer una disciplina que pueda obtener buenos frutos, aunque la gracia del Señor pueda ser bastante. Pero no se pueden aplicar ciertos principios de los cuales vamos a tratar. ¿Qué otra cosa puede impedir? Ausencia paternal. ¿Qué es eso? Que el padre no esté en casa. Por ejemplo, si usted trabaja en un trabajo donde usted sale a viajar y solo ve a sus hijos el domingo en la noche, ¿cómo los va a poder amonestar y los va a corregir? Debe haber presencia del padre. Amén. Y presencia de la madre. Cuando hay ausencia paternal también es otro problema. ¿Qué otro problema puede causar que no haya una buena disciplina y amonestación en el hogar? Yugo desigual. ¿Sí? Cuando hay yugo desigual en este asunto, debe estar en acuerdo el padre y la madre. Si los dos no están en acuerdo, ciertamente es muy difícil. Aún entre padres cristianos, si usted no está de acuerdo con su esposa, eso va a ser un gran problema. Entonces, por estos asuntos, digamos, los temas que se comparten hoy,
y tal vez algún libro que les dé referencia, es bueno que usted lo lea con su esposa. Es bueno que usted esté de acuerdo con su esposa, porque si no, esto puede volver su hogar un asunto de choque. Y no es nuestra intención que usted dañe la relación con su esposa por mejorar la educación de sus hijos. Es más, usted necesita de la ayuda de su esposa en relación a estos asuntos. Por eso estos asuntos se deben conversar en el hogar y hay que orar por ella. Tal vez se puede ejercer cuando la otra persona que no está de acuerdo no está. Pero es muy difícil cuando hay un yugo desigual, no solo en que uno sea creyente y el otro no, sino cuando no hay acuerdo entre los padres. En general, son como las únicas razones las que le impide al hombre ejercer disciplina en su hogar. Como Pablo usa la disciplina y la amonestación del Señor, vamos a usar el ejemplo que el Señor usa para disciplinarnos a nosotros para tratar con nuestros hijos. Entonces vamos a ir a Hebreos 12, verso 5. Porque el Señor va a comparar nuestro trato como padres con nuestros hijos con el trato de Él como padre con nosotros como sus hijos. O sea, ¿cómo debo tratar yo a mi hijo? ¿Cómo el Señor me ha tratado? De la manera que el Señor me ama, me muestra su amor, así yo debo mostrarle amor a mis hijos. Amén. Que el ejemplo de Él es el ejemplo perfecto, es el ejemplo sabio. Él es padre, Él se revela como padre y nos trata a nosotros como hijos. Entonces, ¿yo cómo debo tratar a mis hijos? Como Él me trata a mí. Esa es la manera correcta de llevar a mis hijos al Señor. Dice, Hebreos 12, verso 5, dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, el primer asunto es que este asunto, la disciplina, no debe ser menospreciado, ni debe ser tenido en poco. Si usted en su casa enseña a sus hijos, pero no ejerce disciplina, poco de lo que usted enseña va a tener influencia en la vida de su hijo. Es un asunto que no debemos, es un asunto necesario en la educación de nuestros hijos. La disciplina hace parte de una buena educación. La disciplina hace parte del ejercicio que tiene el hombre como padre. No es solo la madre, porque a veces ese es un asunto que como que le entregamos a la mamá, pero el varón tiene como padre a sus hijos que ama disciplinar. El Señor nos ayude a no menospreciar estos asuntos que la palabra del Señor dice, porque a veces, hermano, nosotros llegamos a decir, yo he llegado a tratar casos de jovencitos, hijos de hermanos, que a los 19 años ya están en un centro de rehabilitación para drogadictos donde su mente ya no, porque quemaron su cerebro con una cantidad de drogas. Y comienza la hermana y el hermano a llorar y a decir, hermano, ¿pero por qué? Y tú comienzas a preguntarles cómo era la vida, hijos consentidos, hijos que todo lo que le pedían le daba, hijos que nunca los corrigieron, hijos que nunca les pusieron límites, hijos que nunca trataron con el carácter de ellos. Y terminan volviéndose unos pequeños monstruos. ¿Por qué? Porque sus papás cristianos los llevaban a culto el domingo, pero nunca ejercieron una disciplina en su casa. Ese es un gran problema. Si usted no trata con el carácter y con ciertas cosas en sus hijos pequeños, cuando grandes va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y tal vez cuando tratamos estos asuntos siempre está la nostalgia de que algunos ya tenemos hijos grandes. Como siempre lo hemos dicho, pero también está la esperanza de que algunos estamos hasta ahora formando el hogar, estamos teniendo hijos y tenemos la oportunidad de corregirlos. Entonces, la disciplina no hay que menospreciarla. Dice, la disciplina del Señor, porque ciertamente el mundo tiende a ejercer también disciplina. Pero cuando estamos hablando de disciplina no estamos hablando del papá que llega borracho a pegarle a la mamá,
a pegarle a los hijos, o el papá que anda iracundo, lleno de ira, desaforando su ira con sus hijos, o sus fracasos o sus frustraciones con sus hijos, sino estamos hablando del papá que ama, del papá que provee, del papá que está en el hogar, del papá que pasa tiempo con sus hijos y del papá que por amor a sus hijos trata ciertos asuntos en la vida de sus hijos. ¿Sí ven lo diferente? Es disciplina del Señor, es una disciplina que comprende amor, porque mira lo que dice ahí en el 6, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, el Señor como padre a sus hijos, por causa de que los ama, Él los disciplina. Y mira, y añádale la siguiente frase, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina y el azote es un aspecto ¿de qué? De amor. De amor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que por causa de nuestra condición, de nuestra necedad, a veces no es suficiente que Él nos hable. A veces Él tiene que corregirnos para que nosotros aprendamos ciertas cosas. A veces así somos con el pecado. Eso es pecado. Lo hago y pido perdón. Y el Señor me perdona. Pero me vuelve a hablar. Lo sigo haciendo y el Señor me perdona. Y pido perdón y Él me reconcilia. Pero ya ve el Señor un punto que el solo hablarme no es suficiente porque sigo pecando. Entonces, ¿qué hace el Señor? Saca un poco la correa, saca un poco la vara y me da par nalgazos para que yo me dé cuenta que el pecado trae consecuencias. El dolor y la aflicción que produce los azotes del Señor hace que yo ya comience a mirar el pecado de otra manera. Así es el niño. Cuando tú le hablas a tu hijo y tu hijo, habiéndote escuchado y habiendo entendido, te desobedece y le vuelves a hablar y tú te das cuenta que tus palabras no son suficientes, tú te das cuenta que tu hijo necesita algo más. El problema es que muchos padres se acostumbran a la desobediencia y al irrespeto de sus hijos en sus hogares. Es que hoy tenemos una generación, pasamos de tener una generación donde los hijos le temían a los padres a tener una generación donde los padres le tienen miedo a los hijos. Sí, pasamos de tener una generación donde los padres corregían a los hijos a tener una generación de un niño de 2 años que fácilmente tú le dices algo y se voltea y te pega una patada. Y tú lo permites. Pasamos de tener una generación donde mi papá no podía decirme nada a mí porque me costaba, a una generación donde el hijo hace mala cara, insulta y es irrespetuoso con el papá en la mamá en la mesa y ellos no ejercen disciplina. ¿Sí? Entonces perdimos el amor de Dios, perdimos la sabiduría de Dios, porque el Padre al que ama, corrige y azota. Vamos a leer algunos pasajes más, hermano. Proverbios 13, verso 24. Dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, cuando yo veo algo en mi hijo que es digno de ser corregido y detengo ese castigo, yo lo estoy aborreciendo. La pregunta es, ¿por qué lo estoy aborreciendo? Podríamos decir, lo estoy aborreciendo porque lo estoy entregando a la locura de su necedad. ¿Sí me hago entender? Él es necio y yo veo que él es necio y en vez de corregir su necedad, dejo que esa necedad haga parte de él. ¿Por qué más lo estoy aborreciendo? Porque lo estoy dejando esclavizarse a los impulsos de un carácter no controlado. Por ejemplo, si su hijo tiene la costumbre de hacerle pataleta y usted le deja hacer pataleta, él se vuelve adicto a ese tipo de conductas y lo está dejando usted hundirse en una necedad que usted podría corregir fácilmente con par nalgadas. Pero usted en vez de mostrarle amor, lo está aborreciendo. Lo está dejando entregarse a sus caprichos,
su egocentrismo, su amor propio, su envidia, cosas que más adelante posiblemente destruirán su alma. Si usted no puede corregir a un muchacho de 3, 5, 7 años, ¿cómo va a corregir a uno de 15? Póngase a pensar eso. El que detiene el castigo aborrece a su hijo. Hay veces, yo he tenido la experiencia, veo algo que tengo que corregir y digo, pero no estoy en la disposición de estar hoy en... No lo corrijo y a la media hora me encuentro con un problema más grande porque no corregí lo pequeño. Niños pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas. Si usted comienza a corregir desde temprano, no se va a encontrar con problemas, con muchos de los problemas que se encuentran los papás cuando están grandes. Hermano, no es Pablo David. No es Pablo David. Es Dios diciéndote, si tú amas a tu hijo, necesitas corregirlo. Y eso implica, ese amor de Dios implica cortar con el amor natural que muchas veces no permite que ejerzamos una disciplina sobre nuestros hijos. Ese amor natural es destructivo, hermano. El amor de Dios es correctivo, produce. El amor natural esclaviza al hijo en su necedad y lo entrega a que él sea el comandante de su barco. Y usted sabe que su hijo, por causa de su naturaleza caída, como usted y como yo, si no es corregido y limitado, puede llegar a cosas terribles. Nuestra generación es descrita como una generación, por la palabra proféticamente, que iba a ser una generación de hijos desobedientes a los padres, amadores de los deleites, impíos. Pero ¿por qué esta generación está así? Uno podría decir porque es una generación que no tiene padres. Que no tiene padres. Mire la palabra. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Una corrección saludable. No es que usted lo va, bueno, aunque también. No es que usted lo va a corregir, porque un hermano leía este pasaje y cogía a las 5 de la mañana, un hermano campesino, cogía a sus hijos a las 5 de la mañana y lo levantaba de la cama con el juguete. Eso no es eso. Pero sí desde entre más niños usted comience a trabajar con la vida de su hijo, menos problemas va a tener. Eso es una realidad. Usted comienza a tratar ciertos asuntos con su hijo a los 2, 3, 4 años y a los 5 ya no tiene ese problema. A los 5 años ya su hijo, escuchando su voz o una mirada suya, él ya reacciona. Si bien ellos siempre van a necesitar compañía. Pero siempre es mejor comenzar desde temprano. Proverbios 23, verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermano, ¿cuántos papás? 13. ¿Cuántos papás, hermanos, con hijos drogadictos, con hijos borrachos, con hijos promiscuos, con hijos delincuentes, sufriendo, hermano, viendo a sus hijos perderse? Y tal vez saben cuál era la solución. La solución no era el psicólogo, hermano, no era el psiquiatra, era la vara. De verdad, hermano. Hay una diferencia en los hijos de padres que corrigen y en los hijos de padres que no corrigen. Aunque los hijos, por naturaleza, ¿quién no es necio, hermano? Pero tú notas la diferencia entre un hijo que corrige, un padre que corrige y un padre que no corrige. Nosotros hace años teníamos una situación. Un hermano con sus hijos. Hermano, ese hermano llegaba a la reunión y sus hijos, es que corrían, el predicador le quitaban la Biblia, se subían en todos lados. Hermano, ponle cuidado a tus hijos, hermano. Hermano, yo no lo hago, porque pienso que es una necedad.
Es una vergüenza que otro te tenga que decir, oye hermano, por favor ponle cuidado al niño. ¿A usted no le parece eso? Cuando uno lo hace es que ya está en el coro. Ya está, hermano. El hermano enseñaba la palabra entre nosotros. Y a raíz de eso nunca lo volvimos a involucrar. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos leyendo? Si no puede corregir a sus hijos. Hay que aprender son cosas que comienzan en el hogar. En el campamento estábamos y estaba un niño, pobre era esa hermana. Esa hermana estaba luchando contra un gigante terrible, obstinado. Y el gigante obstinado tenía como 3 años. Ese muchacho hubiera tenido 12 años, esa mujer no hubiera salido viva de ese campamento. Entonces me decía un hermano de Venezuela que estaba conmigo. Me dice, me recuerda a mi... bueno, no digo el nombre, me recuerda a mi hijita. Entonces comenzó a contarme su historia. Siempre su hija llegaba a la reunión, le daba hambre. Su hija llegaba a la reunión, le daba sed. Su hija llegaba a la reunión, le daba ganas de todo. Su hija llegaba a la reunión, hermano, ese hombre no tenía en paz cuando llegaba a la reunión porque su hija se le destruía la reunión. Llegó un punto que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Una niña de 3 años. Entonces, cansado de la situación, antes de la reunión la sentó. Fulanita, vamos para la reunión. Si te da hambre, si lloras, si te paras de la silla, si todo lo que ella hacía, vas a tener problemas conmigo. Llegaron a la reunión y a fulanita se le olvidó. Me cuenta él. La cogió, la llevó para el cuarto de los hermanos. Yo te había dicho que si hacías esto, vas a tener problemas. Le bajó el pantaloncito y la volvió. Dijo el hermano, nunca más. ¿Cuál fue la diferencia? Hubo disciplina. Uy, usted no puede perderse las reuniones por sus hijos. A veces yo llegué a un lugar, hermano, y a comenzar la enseñanza, hermano, niños corriendo, niños saltando, niños hablando. Dije, hermanos, vamos a abrir las escrituras, pero yo no voy a leer un pasaje si usted no sienta a sus hijos al lado suyo y si usted no lo calla, si no, no comparto la palabra. No comparto, con todo el respeto y todo el amor. Como 15 minutos para que los callaran. Ahí no hay disciplina. Y muchas veces son los hermanos que presiden. Siente a su hijo, si tiene 2 hijos, siente uno al lado derecho, no lo izquierdo, no lo siente juntos porque hablan, no lo siente al lado de otros. Si todavía es muy pequeño, hágalo, que coloree, pero que esté ahí, que esté en silencio. Ellos entienden. Ellos entienden. Mira, Isabela, va a comenzar la reunión. ¿Será que un niño ya de 1 año y medio no entiende, hermano? Ellos entienden. Pero muchas veces los papás son irresponsables en el asunto. Y el Señor necesita enseñarnos estas cosas. Amén. Cuando uno de los primeros libros que leí sobre estos asuntos, yo pensaba que era solo Dios el que iba a cambiar el corazón de mi hijo. Pero tú te das cuenta por las escrituras que yo tengo y tú tienes responsabilidad en el asunto. Y que no podemos evadirla. No podemos rehusar el asunto. Amén. El Señor nos ayude. Por ahora les digo que a veces no me vuelven a invitar después de que comparto estos temas. A veces los hermanos piensan que es personal y yo siempre los digo, hermano. Nosotros llevamos enseñando esto más de 5 años, hermano. No porque lo conocí hace 2 meses a usted o porque no es nada personal. Es un asunto que hemos visto que en los cuales el hombre ha abandonado la responsabilidad. Mira el asunto tan serio. Proverbios 23 ahí en el 14. Lo castigarás con vara. Y mira esta frase. Y librarás su alma del Seol. O sea que la disciplina puede salvar a tu hijo del propio infierno, hermano. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no?
Como decía por ahí una foto en Facebook, mi mamá me libró los chakras, los makras, los no sé qué, con un gran instrumento y muestran una correa. De verdad que sí, hermano. De verdad que la obediencia en nuestros hijos muchas veces es fruto de disciplina. De disciplina. ¿Qué asuntos deben ser corregidos? Porque hay asuntos que no son corregidos. Por ejemplo, tú le das a comer a tu hijo de año y medio y tu hijo de año y medio riega la comida. Pues, ¿por qué lo vas a corregir si es que es un asunto de niño? Es de... Sí, o de que tu hijo lavando la loza rompió un pocillo de 12 años. Es que hay cosas que no son de corregir, ¿sí me van a entender? Pero ¿qué asuntos son de corregir? Yo seguramente hay muchos más. No hice una lista, pero sí como algunos que me parece importante. Primero, asuntos de carácter, asuntos de respeto y asuntos de obediencia. ¿Cómo qué cosas de obediencia? Pasa tu hijo, hermano Charlie Stanley, creo que sabe este ejemplo. Tu hijo bota un papel en la sala en la sala de tu casa. Hijo o hija, recoge el papel. Tu hijo voltea a mirarte, o sea, te escuchó, entendió lo que te dijo, mira el papel y sigue derecho. Entonces decía la esposa de este hermano, ¿lo vas a corregir por un papel? El asunto no es el papel, el asunto es la desobediencia. Todo tipo de desobediencia en nuestros hijos debe ser corregido. Usted tiene que, por amor a él, enseñarle a obedecerlo. Sea algo grande o sea algo. Si usted le dice, hijo, la entrada a la casa es a las 6 de la tarde, él debe aprender eso. Si usted le dice, hijo, acabo de comer, recoja el plato. Obediencia. Eso es un asunto en el que usted debe trabajar en la vida de sus hijos. Y puede comenzar con pequeñas cosas. Es un entrenamiento. ¿Qué es un entrenamiento? Yo me doy cuenta que mi hijo es desobediente. Es como yo me estoy dando cuenta que voy a trabajar en esa área. Entonces comienzo, sin necesidad. Hijo, tráeme ese libro. Hijo, llévame este zapato. Hijo, descuelga la ropa. ¿Qué estoy haciendo? Entrenándolo a obedecer. Hermanos, hay perros que obedecen más que muchos niños. No, en serio. ¿Por qué? Porque han sido entrenados. Para hijos que la mamá, no hagas esto, y luche, y fuerce, y ella pelee hombre a hombre, ya. Y si tiene otra, con uno acá. ¿Por qué? Porque no ha habido educación ni instrucción. Yo conozco, la primera vez que fui a visitar a unos hermanos, el hermano que preside tiene un hijo, pero que es el niño más hiperactivo que yo he conocido en esta vida, hermano. Y la primera vez que fui, el hermano no lo corregía, no sabía de este asunto, porque es que a veces uno no sabe, a veces no le enseñan estas cosas, ¿cierto? Entonces comenzamos a tratar estos asuntos y al siguiente viaje que estuvimos donde los hermanos, yo vi el cambio. Igual, el niño es de esos niños que... Pero el hermano comenzaba, siéntate acá. Y qué cambio. Entonces el hermano me comenzó a contar. Hermano, es que comencé a... El niño sigue siendo hiperactivo porque es su temperamento. Pero tú notas cuando un papá disciplina a un hijo, cómo cambia el hijo. Señor nos ayude. Asuntos de desobediencia. ¿Qué otros asuntos yo debo fijarme en mi hijo? Asuntos de irrespeto. No es solo la obediencia, sino las actitudes. Coge esto, pues lo cojo. Ya se la merece. Te levantó los hombros, te hizo gestos,
te volteó la cara. Ya se la merece. No es suficiente la obediencia. Debe haber respeto, no que Él es el Hijo y tú eres el Padre. Es que no estamos... Sí, yo sé, a veces nosotros queremos ser amigos de nuestros hijos. Y está bien ganarse el corazón y la confianza. Pero nunca se debe perder la figura de que usted es el papá y ellos son sus hijos. Ellos no le pueden hablar como le hablan a sus amigos. Ellos están tratando con el papá y con la mamá. Yo no puedo permitir que mi hija, así tenga 18 años, le hable a mi esposa como si estuviera hablando con una amiga de la universidad. Debe haber respeto en nuestros hogares. Así ella tenga razón. Así usted tenga la razón, ella es su mamá y tiene que respetarla. ¿Sí? Eso lo tenían antes nuestros papás, ¿o no? Pero a veces no lo tenemos nosotros. Y la Biblia nos está hablando de esto, ¿no? Irrespeto, malas palabras, malas actitudes, provocaciones. ¿Qué otro asunto debe ser tratado? Esto ya es más de hábitos. Por ejemplo, su hijo no tiene que ser un animal cuando come, hermano. Enséñele a comer a su hijo. Enséñele a organizar a su cuarto a su hijo. Enséñele a ser aseado a su hijo. Enséñele a su hijo a participar en las labores del hogar. Hábitos. Que él no los tiene por sí. Hay personas que sí es como muy natural, pero hay hábitos que se necesitan enseñar. A veces la muchachita de 15 años no sabe ni tender la cama, ¿no? No sabe cocinar, no sabe lavar la loza. Esos hábitos se enseñan desde temprano. Está de vacaciones, que bueno, que no se levante a las 5, que se levante a las 7 a ayudar. Que su esposa descanse unos días. ¿Sí? Eso es bueno, ¿no? Porque es que hoy tenemos zánganos que no se paran del televisor o del computador o del celular. Hábitos. Son asuntos que debemos trabajar, ¿no? Nuestros hijos deberían ser una bendición, hermano. Una ayuda, que tú les puedas cocinen hoy, hagan esto hoy, arreglen la casa hoy. Y ellos lo podrían hacer. Salomé a los 3 años arreglaba su cuarto, hermano. Y eso lloraba a veces porque esas cosas todas grandes y esa cama toda grande. Pero lo aprendió a hacer. Pero a veces hábitos. Aprender a comer, a respetar en la mesa. A veces yo he llegado a casas de hermanos, vamos a orar y el niño ya tiene el pedazo del pollo así ya. Ni el papá ni decirle nada porque nunca lo ha enseñado. Y el niño tiene 14 años. ¿Sí? Son cosas que se enseñan, hermano. Son cosas que hacen parte de la educación de nuestros hijos. Sí, señor, no, señora, con respeto. Mire, usted necesita hacer algo, hermano. Examine a su hijo. Porque es que hacen nosotros no. Detállelo, mírelo, obsérvelo. Fíjese en qué cosas usted necesita tratar con él que a usted no le gustan de él. ¿Sí? Si a usted no le gusta que él le haga pataleta, que él no le desobedezca, examine qué momentos se le acostumbra a hacer pataleta. ¿Por qué es desobediente? Y comience a orarle al Señor cómo tratar esa área específica de su hijo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del hermano que le digo, él siempre veía que su hija, una era en casa, pero llegaba a la reunión y llegó el momento que él dijo, voy a tratar este asunto específico. Su hija es perezosa, su hija es contestona, su hija es esto. Trate ese asunto específico. Examínelo. ¿Quién más si no usted lo conoce? Y cuando usted encuentre esas áreas donde debe trabajar, inviértale tiempo. Esto es un poco engorroso porque necesita que la persona, el padre, le dedique tiempo. Si usted se tiene que sentar todas las tardes hasta que su hijo recoja todo el reguero de los juguetes, pues hágalo. Pero es que hay papás que por ahorrarse el chicharrón le recogen ellos el reguero. No es así. Para que no llore lavando la loza, entonces venga, yo la lavo.
No, que llore y la lave así se demore hora y media. Así usted tenga que estar ahí esperando que la lave. Con el tiempo no va a durar hora y media, va a durar una hora. Con el tiempo no va a llorar. Pero es que a veces no le invertimos tiempo a nuestros hijos. Pero si duramos 2 horas lavando el carro. Así somos. O si duramos... Sí, cosas que... Pero no trabajamos en el alma, en el corazón de nuestros hijos. Plantéese metas en la educación de sus hijos. Yo quiero que mi hija sea de eso. Épocas. Yo quiero que mi hija aprenda a cocinar. Yo quiero que mi hija aprenda eso. Yo quiero que mi hijo aprenda eso. Quiero esto. Va a enseñarles también. Va a trabajar esto conmigo. Eso es disciplina ahí. Correcto. No es solo enseñanza de la Biblia. No solo orar. También. No solo jugar con ellos. También. No solo amarlos. No solo llevarlos al parque. También. Pero también educación. Pues vamos a ir al parque. Pero vamos a tratar ciertas cosas también. Vamos a tratar con tus pataletas. Vamos a tratar con los berrinches. ¿No? Dice Hebreos 12, verso 11. ¿Lo tiene? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso sí es... A veces, ¿sabe quién más sufre con la disciplina? Usted. A veces yo he visto papás, mamás que corrigen al niño y el niño no llora y salen llorando ellos. Porque es verdad que la disciplina no es agradable ni para el que la ejerce, ni para quien se la están ejercitando, sino de tristeza. A veces su hija lo va a mirar como, ¿qué papá tan malo tengo? ¿Qué mamá tan mala tengo? Me pone a tender la cama. ¿Qué mamá tan cruel me hace lavar la loza? Porque es que nosotros a veces tenemos un concepto de amor falso. Me acuerdo de una hermana que decía que corrigiendo a su hija le decía, es que tú no me amas, le decía la niña a la mamá. Entonces la mamá le decía, es que es por amor. Y le explicaba, porque no solo porque no son animalitos, son personas que tienen una mente. Acuérdese, esa palabra amonestación es poner en la mente de ellos por qué los estoy disciplinando. ¿Por qué no? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina con el tiempo produce fruto. A veces uno tiene que lidiar mucho por un tiempo con ellos. Por ejemplo, cuando son desordenados, cuando son perezosos. A veces uno tiene que lidiar mucho, estar a toda hora y uno como que dice, oiga, pero eso con el tiempo produce frutos. Yo me acuerdo para el campamento, un hermano le decía, el campamento creo que fue el año pasado, hermanos que estuvieron hospedándose con nosotros, le decía a un hermano a Salomé, le decía, señora Salomé, porque en esos días Diana estaba trabajando y Salomé hacía todo. Fue algo de una gracia del Señor, se levantaba temprano, atendía a los hermanos, recogía losa. Entonces el hermano le decía, señora Salomé. Pero antes era una lucha para que hiciera ciertas cosas. Pero siempre que hay disciplina con el tiempo, se recoge. Se recoge. Hermano, no debe haber castigo físico si no ha habido primero amonestación oral. O sea, usted no puede llegar que hizo su hijo y su hijo sin saber, usted llegó detrás con la correa y de sorpresa y ¡pa! Y lo dejó llorando y se fue, no. Siempre debe haber 1, 2, 3 amonestaciones orales. O sea, que usted le explique por qué. Te voy a pegar si la próxima vez vuelves a hacer esto, porque esto es un irrespeto hacia tu mamá. Así sea, hermano, acostumbre a hablarle a su hijo así tenga 1 año. Porque ellos entienden. Ellos entienden, uno se da cuenta que ellos entienden. Isabela estaba en estos días en la casa y Diana
¿Quieres comer? Sí. Así no, no te vas a poner delantal. Si no hay delantal, no. Se lo puso. Le dio de comer, se quitó el delantal, se fue a jugar y volvió a pedir comida. Si no hay delantal, no. Ellos entienden. Pero muchas veces nuestros hijos no hacen eso es porque no les hablamos ni siquiera. Hay que hablarles, hay que explicarles, hay que traerles razones. ¿Por qué? Porque su mente comienza a adquirir conocimiento. Si el hablar no es suficiente, hay que ejercer disciplina. Hay que ejercer vara. Amén. Sin violentarlos, sin maltratarlos, pero sí de una manera. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo entrenar a tus hijos, de este hermano Michael Pearl, que fue el libro que hoy recomendamos del hermano. En la página lo encuentra, es un audiolibro muy bueno. En estos temas yo pienso que es lo mejor. Hay algunos hermanos que lo critican, pero para mí, muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, Proverbios 26:3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda de él. Un hermano que tenía 3 hijos me decía, de los 3 hijos, hermano, prácticamente yo solo he tenido que corregir a uno. Porque de los 3 el único necio es ese. Y él decía, y cuando los otros ven que al otro lo corregimos, los otros son. Porque uno piensa que entre más hijos es más difícil, y muchas veces no. Porque cuando los otros ven que al que es necio lo corrigen, los otros. ¿Quién merece vara? El necio. El que hace méritos. El que su conducta lo merece. No es que porque sí ¿no? El que lo merece. La vara es para la espalda del necio. La disciplina a veces no solo es física. Por ejemplo, tú llegas a una edad donde los golpes ya llegas a los 14, 13, donde ya el chino es más grande que uno, más fuerte. Bueno, aunque mi esposa cuenta una vez que ya teniendo como 24 años le contestó a mi suegra sacó y ¡pah! Usted podrá tener la edad, pero desde que sea mi hija, me respeta. Pero llega una edad en que uno se da cuenta que lo físico no afecta, pero hay otros tipos de castigo. Entonces, no me puede poner cuidado porque no puede soltar el celular, entonces va a quedarse sin celular 2 meses. Entonces no puede obedecer porque no puede apagar el televisor, entonces le vamos a quitar el televisor 1 mes. Entonces no me puede hacer caso porque pasársela con sus amiguitas, entonces no va a salir con sus amiguitas. ¿Sí me van a entender, no? No siempre llega a físico. Hay castigos que también cumplen el objetivo. No solo prohibiciones, obligaciones también es una manera de castigo. No le gusta lavar la loza. Bueno, va a lavar la loza toda la semana. No le gusta hacer esto. Vamos a tratar en esa área. No siempre es correctivo, sino a veces es impositivo. O sea, de poner ciertas cosas que no le gusta hacer. Pero es que todos lo tenemos que hacer. Ahí van aprendiendo, ¿ven? El Señor nos dé sabiduría entonces. Porque no siempre es lo mismo, ¿ven? No siempre el asunto se corrige con golpes. A veces se corrige de otras maneras. Hay algo en lo que usted debe tener mucho cuidado, hermano. Algo que la Biblia llama que es muy peligroso y que va a ser doloroso para usted. Volver a su hijo con sentido. Mira lo que dice las Escrituras. Proverbios 29, verso 15. El libro de Proverbios es sabiduría. Sabiduría para nosotros. Lo tiene 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Siempre el consentido trae dolor, y especialmente a la madre, porque el varón es como más
Es rabia para el hombre, pero es dolor para la madre, porque la madre es más. No malcríe a su hijo. No lo vuelva consentido. Su hijo no debería tener todo lo que él quiere, hermano. No se acostumbre a darle todo lo que él le pide. Es una manera de malcriarlo, es una manera de volverlo egocéntrico, egoísta, centrado en las cosas. Es bueno a veces que usted le enseñe a su hijo a ganarse las cosas con esfuerzo. Es bueno que su hijo a veces valore hasta un plato de comida, porque a veces uno, como cada 8 días vamos a comer esto, llega ya y dice otra vez hamburguesa, se vuelve, sí, desagradecido. Como usted le compra todo lo que le pide, ya no valora nada. No lo malcríe. Enséñelo a ganarse las cosas. Enséñelo a veces a que tiene que esperar las cosas. Porque hay papás que salen y si no le compran en la tienda, cuando pasan por la tienda a su hijo algo, eso les arman el quilombo. Les arma un problema porque no le compró la colombina que siempre le compra. No lo malcríe, no lo acostumbre a eso. A veces es bueno que usted tenga detalles con su hijo, pero no se acostumbre a que lo gobierne sus deseos. ¿Sí me estoy haciendo entender? No lo malcríe, le está haciendo un mal. Cuando usted le da todo lo que su hijo quiere, lo está malcriando. Y cuando no se lo puede dar, ¿qué? Hay muchos papás que uno ve que la relación que tienen con su hijo hacia él es pura económica. Mientras el papá le dé eso, el papá es lo mejor. Pero al día que no le da y se vuelve su enemigo. Porque su relación se volvió solo deme y tome. Deme y tome. Y como hay tantos vacíos hoy, por ejemplo el papá que es divorciado. Entonces nunca se ve con su hijo y él trata de llenar con ese vacío. ¿Cómo? Dándole cosas. Lo que está haciendo es causarle un mal todavía mayor. Está mal criando. Otro tipo de malcriar es cuando uno enseña a su hijo que todo es pataleta. ¿Sí? Que tu hijo te pide algo y tú no se lo das y cuando él hace la pataleta, ahí sí se lo das. Entonces su hijo te acostumbra a que la manera como papá reacciona es llorando y gritando. Y se acostumbra. Cosas como que buenas actitudes deben ser recompensadas en el hogar. Si tu hijo es obediente, si tu hijo es respetuoso, él debe ser recompensado. Pero también malas actitudes deben ser corregidas. Sentido de trabajo, sentido de paciencia. ¿Qué necesito esto? Bueno, vamos a orarle al Señor y cuando el Señor lo permita. Así se lo puedo dar de una vez. A veces es bueno enseñarles a esperar. Que no se vuelvan caprichosos. Uno sabe cuando su hijo necesita algo. Pero ¿por qué ya? Tiene que aprender a esperar. Y no, y es que hoy tenemos jóvenes tan superficiales que cuando no se les cumple las cosas se suicidan, hermano. Porque se acostumbraron toda la vida que si no les daban ya, colapsaban emocionalmente, inestables. Ahora necesitamos trabajar en el carácter de nuestros hijos. Eso crea seguridad en ellos. Hermano, es importante también crear un sentido de señorío en la casa. ¿Qué sentido de señorío? Que el padre es el que decide y la madre es la que decide. Porque hoy en día usted va a salir a almorzar. ¿Qué quiere, hijito? No le toca ir a usted a comer hamburguesa porque el hijo no va a comer otra cosa si no es lo que él quiere. Entonces ya no es usted el que decide ni su esposa, sino son ellos. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere desayunar? Y eso se puede hacer una vez al mes. Pero que su hijo decida el menú de su casa, eso es un problema. Eso es un problema. Y que solo le coma lo que él quiere con usted, eso es otro problema. Hay que enseñarlos. Y a veces no es fácil estar en la mesa y llorando y todo se me come la ensalada. Pero tiene que acostumbrar. Sentido de... Sí, sentido de gobierno, sentido de... Son cosas que se necesitan en la casa, ¿no? Vamos ya avanzando. Vamos a ir a 1 Samuel, ya un poco más... Esto es como más para los hijos que están creciendo.
Ya este pasaje es un poquito más disciplina en relación ya a nuestros hijos un poco más grandes. Problemas ya, porque a veces se encuentra uno ya con asuntos más graves, más serios. Vamos a leer el caso de Elí que se encontró con sus hijos con unos pecados serios. ¿Qué pecados se encontró con sus hijos? Pecados de fornicación, pecados de codicia, eran ladrones los sinvergüenzas. Entonces, ¿qué hago yo cuando me encuentro con esos problemas? Porque pues la naturaleza del hombre da para eso y para más. Entonces, la escritura también me habla de esos asuntos, porque acuérdese, yo voy a amonestar y disciplinar esos asuntos en mi casa. Entonces Elí se encuentra con el pecado de sus hijos. 1 Samuel 2:22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. 1 Samuel 2:22. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este es un asunto terrible, hermano. Generalmente nosotros siempre lo decimos. Para que el pecado salga a la luz es porque ya es un asunto serio. Para que se oiga y que todo el mundo lo esté diciendo es que ya es un asunto visible. Entonces ahora ya no estamos tratando con asuntos de que el niño te contestó, te hizo mueca cuando tú le diste. No estamos hablando de pronto con el hijo que está teniendo problemas con cierto tipo de pecados. Borrachera, es ladrón, drogas. Sí, estamos hablando con cosas que ya se te acercan a decirte, oye hermano, ten cuidado, porque estamos viendo que tu hijo está andando con malas amistades, anda con los ojos rojos. Hay veces uno como padre tiende a ofenderse. Pero si alguien se toma el atrevimiento a venir a tratar algo de tu hijo, tal vez no sea verdad todo, pero eso nos advierte para que le pongamos el ojo. Amén. Por ejemplo, cuando lo llaman a usted del colegio, para uno siempre la profesora es la mala, ¿no? Y para el hijo también. Es que no me quiere, pero no siempre, ¿no? Hermano, su hijo no es una mansa paloma, ni siquiera nosotros. Es cuando se nos dice algo de que está pasando con nosotros, pongamos atención, tal vez no sea verdad. Tal vez si me lo dicen es por algo, a seguirlo, a ver, a ponerle cuidado, a ver si es verdad o no es verdad. Puede que no sea verdad, ojalá el Señor nunca nos toque una situación como esa. Pero no hay que descuidar a nuestros hijos, ¿eh? ¿Qué hizo Elí? Elí sabía que era así y les dijo, 2:23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, porque estos eran sacerdotes, ¿no? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Entonces, ahí lo primero que hizo Elí era lo primero que decía la ley. Él debía hablar con ellos. Pero ellos, al oír la voz del Señor de Elí, sí. Entonces, ¿qué nos muestra el asunto? Y vamos a verlo más adelante. A veces no es suficiente hablarle a nuestros hijos, como venimos diciendo. Por ejemplo, si yo estoy viendo que mi hijo está teniendo problemas con la borrachera, no va a ser suficiente que yo le diga, hijo, eso no es bueno. Ya la próxima semana le digo, si usted llega después de las 6, no lo dejo entrar. Como usted tiene plata para trago, entonces le voy a bajar la mesa. Porque muchas veces yo un día le decía al hermano, su hijo se va yendo al infierno y usted le está dando para los viáticos. Se emborracha con su dinero. ¿Sí? Entonces yo comienzo a limitarlo. ¿Por qué? Porque tal vez yo no puedo evitar que mi hijo peque, pero sí le puedo ser estorbo en el camino. Que eso es lo que el Señor le decía a Elí. ¿Por qué no les estorbaste? Vamos a leerlo. En el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? O sea, no corregir el pecado de mis hijos visible es honrarlos más a ellos que al Señor mismo. Es un agravio contra el Señor cuando yo veo que mi hijo está pecando contra Dios, contra Él mismo, contra mi hogar, y no lo corrijo. Es mi hijo, pero yo por amor debería hacer ¿qué? Por amor al Señor y por amor a Él mismo, corregirlo. Muchas veces nosotros vemos el pecado en nuestra cara y nos acostumbramos a que nuestros hijos entren a nuestra casa y manchen nuestro hogar. Una hermana me decía, ella quedó viuda y su hijo tiene como 27 años. Y dijo que una vez le entró una muchacha. Ella estaba durmiendo y le llegó el muchacho al apartamento. Y el muchacho ya es profesional y todo. Y le entró una muchacha al apartamento. Cuando ella se dio cuenta, se les fue para el cuarto y la sacó a la ira de Jehová. Y decía la hermana, es que él no me debe respetar mi casa. Puede que lo haga afuera, porque yo no puedo evitarlo. Pero mi casa no. Es el principio. No permitir que el pecado sea tan... Hay que estorbarlos, hermano. Hay que estorbarlos. Hay muchas maneras de estorbarles el pecado a nuestros hijos. Muchas. Yo he conocido casos de hermanos que se dan cuenta que su hijo está teniendo problemas de drogas en el colegio. Lo sacan del colegio. No se puede comportar en el colegio, lo sacan del colegio. 1 año sin estudiar. Y uno dice, ¡ah, qué tragedia! No, mira, le está salvando el alma de quién sabe qué tipo de vida. Pero hay papás que ven el asunto y las consecuencias a veces a futuro son peores. Entonces hay que tratar el pecado de nuestros hijos. Amén. Dice, nunca... ¿Estamos en cuál? 29. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Imagínate, nosotros a veces apelamos mucho a las promesas del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí en este pasaje uno ve responsabilidad de mi padre, ¿no? Yo había dicho que tus hijos andarían delante de mí perpetuamente. Y el Señor dice, yo lo había dicho, pero yo no lo voy a hacer. Nunca yo tal haga. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra siguiente? Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos. O sea, si usted desprecia al Señor por el amor natural a sus hijos, usted va a ser considerado por el Señor como. Y no solo eso, sino que eso trae consecuencias inevitables sobre sus hijos. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Oh, eso es bien triste, hermano. Eso no debería ser... Y el Señor no permita que sea parte de nuestras casas. Pero así como el Señor puede bendecir nuestras casas, Él también las puede juzgar. ¿Por qué el Señor nos habla de estas cosas, hermano? Porque Él quiere que nuestra casa no esté en ruinas. Porque Él quiere que yo trabaje en la vida de mis hijos. Porque Él quiere que yo tome seriedad en el asunto. ¿No creen, hermano? Esto es una exhortación, no es para exponernos, sino el Señor ama mi casa. El Señor quiere lo bueno para nosotros y nos da su palabra para que esto nunca llegue a suceder. Más adelante, pues el Señor le habla a Samuel y dice ahí en el 3:12, el capítulo siguiente. Dice, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. A veces uno no sabe, ¿cierto? Porque
Además cuando uno ya sabe, hermano, y no trata el asunto. Y si usted sabe que usted ve a su hijo y su hijo, pues usted... Pero cuando usted sabe que su hijo está robando. Nosotros teníamos casos de una hermana que venía cada rato a pedir oración por su hijo. Su hijo era un bandido. Y ella le guardaba las cosas robadas. O sea, que uno puede esperar una caja con eso. El muchacho, antes no lo mataron, terminó en la cárcel. Porque hay una mujer que, viendo que su hijo está en eso, le guarda las cosas. Eso ya es. Yo una vez trataba con una mujer, hermana, que su hijo era el jíbaro del barrio. El jíbaro. Y ella cristiana y muy piadosa y todo. Hermana, ¿sabe hace sinvergüenza de su casa? No, hermano, no. ¿Cómo va a sacar a mi hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. No pudo sacar al hijo de la casa. En un lugar, en una ciudad, una iglesia local se acabó, hermano, porque llegaban los hermanos a reunión y el hermano donde se hacían las reuniones, sus hijos enguayabados con vallenato emborrachándose al frente de la casa. ¿Qué testimonio eso para la iglesia, hermano? El que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Qué cosas, ¿no? Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tal vez no podemos hacer mucho, pero estorbarles sí. Una vez una hermana le decía, si usted va a hacerlo, tiene que pasar por encima de mí. Acordé una vez hablando un tema de esto en un lugar y se me acercó una hermana a contarme un testimonio. Ella vive en un lugar, hermano, un barrio de esos que usted ve en televisión, pero allá en Cartagena, esos pobres que las pandillas se agarran así. Ella vive en un barrio así donde ella dice que se asoma a la ventana y se están peleando con machete y así. Un ambiente de esos que viven así en cartón, pero así bien pobre. Entonces imagínate un ambiente así. Como a los 12 años el hijo, no sé, ya su hijo está, llegó con una grabadora que un amigo se la había regalado. Entonces la hermana cogió y le quitó el cable a la grabadora. Cogió un rollo que ella me contó, enrolló el cable de la grabadora y bueno, camine y me acompaña hasta de la casa de su amigo. Y lo llevó a cable hasta de la casa del amigo. En el camino el muchacho confesó el pecado. Ella se lo había robado, hermano. Dice esa mujer que ese día el muchacho pagó un alto precio. Pero dice esa mujer, nunca más tuve problemas con él en el asunto. Y hoy en día es un hermano que se reúne, que tú estás en la reunión, el muchacho ya es grande. Pero a veces nosotros no estorbamos el pecado de nuestros hijos. ¿Sí? Hay que estorbar el pecado de nuestros hijos. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Tú llegas a situaciones, hermanos, que ya ni las oraciones, ni las lágrimas. Hay asuntos que ya... donde se paga un alto precio. Yo he visto unos casos, hermanos, de... Hoy en día hay un miedo de tener hijos, Señor, de tener familia por esto mismo, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos hacer bien lo que el Señor nos ha mandado a hacer, nosotros podríamos tener la esperanza de que nuestra descendencia sería para el Señor. Que esa es la razón por la que Él nos da. Terminamos leyendo un pasaje en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, verso 18. Es la ley. ¿La ley es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley? Bueno, porque la ley tenía muchos asuntos que eran de carácter no solo religioso, sino de carácter, ¿cómo decirlo?, gubernamental. Ellos eran una teocracia, o sea, Dios establecía las leyes y ellos se regían por un sistema de leyes que no solo eran religiosas, sino legales. Por ejemplo,
Si una mujer cometía adulterio, legalmente la ley mandaba matarla a ella y al adulto. Era un asunto legal. Y Dios le había entregado la autoridad a los ancianos del lugar para ejercer ese oficio legal. Es como nuestro gobierno hoy en día. Entonces, cuando el Señor dice no juzgaréis, es porque ellos tenían la facultad de juzgar de esa manera. O sea, si veían ciertas cosas, podían apelar un juicio. Entonces nosotros no estamos bajo la ley porque nosotros ya no somos un estado como lo era Israel en esa época. Nosotros, nuestra fe ya es una fe espiritual, moral, ¿sí? Nosotros, si un hermano está en pecado, lo máximo que podemos es hablar con él, reunir, lo máximo decirlo a la iglesia. Pero ya no podemos coger los piedras y apedrearlo porque era una autoridad que el Señor le había dado al Estado, ¿sí? Es algo que no podemos hacer. Pero el principio moral sigue yacente. ¿Sí se dice así? Sigue ahí vital. O sea, la enseñanza moral de la ley es buena y es legítima. Y los que andamos en el Espíritu sabemos que fornicar, adulterar, es pecado. Amén. Entonces, en este pasaje no podemos llegar al aspecto legal, pero el aspecto moral de la enseñanza que vamos a leer es buena y es aplicable aún a nuestros hogares. Amén. Entonces dice, en el 21 verso 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. Ahí el primer asunto, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Como decíamos, lo primero que hay que hacer es hablarle. Pero si él no obedece y habiéndole castigado no les obedeciere, o sea, primero se habla, después se castiga, pero aún si castigándole y estorbándole no les obedecieres, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán. Yo pienso que hasta ahí podemos llegar nosotros, porque ya el asunto del siguiente es judicial, legal. Hay un juicio. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos, hace unos meses nos hicieron esa pregunta por tesoros. ¿Un pastor debe renunciar a su ministerio por el pecado de su hijo? O sea, está el pastor y su hijo está en fornicación. ¿El pastor tiene que renunciar por el pecado de su hijo? Pues claramente que no, porque es el pecado de su hijo. Pero si su hijo vive en su casa, él debe tratar el pecado con su hijo. Si después de tratar el pecado de su hijo en su casa, su hijo no se arrepiente, ¿qué es lo que debería hacer el pastor, o el hermano, o el papá, o la mamá? Sacarlo de la casa. O sea, si usted ya está en una edad para emborracharse, para creer que puede acostarse con su novia, para creer que esto, pues ya está en una edad para vivir solo. Si usted no respeta lo que yo digo, lo que yo pienso, pues las puertas de mi casa están abiertas. Eso sería como lo máximo. Claro, si usted ama a su hijo, usted le va a demostrar su amor, le va a decir, en el momento que usted esté arrepentido, en el momento que usted necesite ayuda, que usted quiera cambiar, aquí están las puertas abiertas. Yo lo amo, usted es mi hijo. Pero yo no puedo tolerar que eso pase en mi casa. ¿Sí me va a entender? Ese era el principio moral de la ley. Y la ley es buena, dice Pablo. Y hay un uso legítimo, pienso yo. Y piensa Pablo. Y piensa el Señor. Entonces dice, porque el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, que eran los jueces, ¿sí? Los que tenían la autoridad delegada por Dios. Es como decir ahorita nuestros fiscales. Nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Un asunto serio. ¿Por qué? ¿Por qué era tan serio? Ponga el ejemplo. Usted tiene 3 hijos, 4 hijos. Y el mayor es Si usted no trata con el mayor, ese va a contaminarle a los otros. Porque siempre el mayor tiene a ser influenciado. Entonces a veces hay que sacar el mal de la casa porque si no, va a corromper. Entonces a veces es bueno ejercer ese tipo de disciplina. Entonces, hermano, dice Pablo, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidar a la iglesia? Es una manera de cuidar nuestra casa, cuidar a nuestros hijos, cuidar el nombre del Señor y honrar al Señor.
Señor, nos dé sabiduría en cuanto al gobierno y la disciplina en nuestros hogares. Es un asunto que el que siempre, yo a veces me he puesto a pensar, si hay algo que nosotros no debimos haber recibido, fue la responsabilidad de ser padres. Ninguno de nosotros estaba preparado para eso. Pero el Señor quiso que fuera así. Nos dio una esposa, nos dio unos hijos. Y ahora el Señor nos permita en su gracia hacerlo de la mejor manera. Amén. En la medida que podamos. El Señor sabe hasta dónde podemos. No todos tenemos las mismas situaciones, no todos tenemos los mismos hogares, las mismas esposas, los mismos hijos. Algunos más difíciles, otros. A veces de verdad que hay personas que llegan con una vida muy enredada, en diferencia de otros que llegan y no se han casado, puedes construir su hogar con unos principios. Personas que tenemos buenas esposas, hay personas que tenemos malas esposas, hay personas que tenemos pocos hijos, hay personas que tienen muchos, o sea, somos diferentes. Pero en la medida que el Señor nos vaya ayudando en su gracia, definitivamente estas cosas deben ser parte de nuestros hogares. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ciertamente no somos suficientes, como decía Pablo. ¿Quién es suficiente para esto? Nosotros nos sentimos insuficientes, Señor. Y sentimos que necesitamos tu ayuda, Señor. Socórrenos, Señor. Y ayúdanos porque somos frágiles, pequeños, necios, descuidados, Señor. Inexpertos tal vez. Tú nos has puesto la responsabilidad de un hogar, Señor. Enséñanos a ser buenos pastores de nuestro hogar. Enséñanos a cuidar nuestra casa, Señor, a instruir, a enseñar. Podamos hacer las cosas para ti, Señor, para tu gloria, que podamos honrarte en nuestras casas, que podamos cuidar de ellas, Señor, para que sean un huerto preparado para ti, Señor. Oramos por nuestras esposas, Señor, por lo que les falta a ellas, por lo que necesitas trabajar en ellas también, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor, para que tú los ayudes y nos ayudes a nosotros y nos des sabiduría de lo alto, Señor, para tratarlos. Tú dices que si alguno no tiene sabiduría, que la pida, y tú le darás abundantemente, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, para llevar y gobernar nuestros hogares en amonestación y disciplina, Señor, como tú nos lo dices, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que está acá, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, Señor. Y que tu palabra sea bendición para nuestros hogares y aún para tu iglesia, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ao leão de Judá.